Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Este último día del año la Iglesia nos vuelve a proponer un texto que ya se proclamó en la misa solemne del día de la Navidad. Es el prólogo del Evangelio de San Juan, el primer capítulo de ese Evangelio. Y es un texto tan importante que antes se recitaba en todas las misas. En este prólogo se anticipa la perspectiva desde la que San Juan va a narrar su Evangelio. A San Juan Evangelista se le suele representar como un águila, porque así como el águila vuela alto y tiene una mirada penetrante, el Evangelio de San Juan cuenta las cosas desde muy arriba, de una gran altura teológica. El de San Juan fue el último Evangelio. Se escribió algunas decenas de años después de los otros tres, y después de mucha oración personal y de mucho asombro, fruto de la meditación de los misterios que Jesús le había revelado durante su vida. Juan, pues no narra el nacimiento de Jesús en Belén como hacen, por ejemplo, Lucas y Mateo, que es narrando, pues descriptivamente podríamos decir, ¿no?, lo que ocurre allí, los pastores, la cueva, el pesebre. Juan lo que hace es alzarse como un águila hasta el mismo seno de la Trinidad. Así comienza este prólogo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Hijo, que está junto al Padre. Eres tú, Señor, en el seno de tu Padre. Eres Dios como el Padre, pero eres distinto del Padre, quien pronuncia el Verbo. Esto nos asoma a ese misterio inefable en el que todo comienza. Un misterio que Juan trata de expresar con palabras. Señor, ¿cómo te abajas a nuestras pobres palabras humanas, que son apenas un balbuceo para referirnos a tu grandeza? El prólogo del Evangelio de San Juan es como una reflexión teológica del designio divino para nuestra salvación. Y por eso comienza con las mismas palabras con las que comienza la Biblia. En el principio, Bereshit. En el principio existía el Verbo. Y continúa. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Dios crea todo por medio de su palabra, de su logos, de su verbo. Y habiendo sido todo creado mediante el logos, todo esconde, por tanto, en su interior un sentido, una inteligibilidad, podríamos decir, si me perdonas el palabra. Todo ha sido querido, pensado, amado por Dios. No es este un mundo absurdo y sin sentido, porque ha sido hecho por medio de la palabra que es logos, sentido. Sin él, dice el prólogo, no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Señor Dios Padre, tú has creado todo y especialmente a nosotros, mirando a tu Hijo. Nosotros hemos recibido también una participación de esa luz del Verbo. Desde nuestro origen, cada hombre participa de tu luz, Señor. El Verbo era la luz verdadera, continúa el prólogo, que alumbra a todo hombre. Mediante la participación de esa luz, podemos descubrir que todas las cosas nos hablan del Creador y de su amor. Pero en esta historia grandiosa de amor, no todo es luz, aparece el pecado. Así lo describe el prólogo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Es la ceguera del corazón humano, el rechazo de la luz. Un eco de ese rechazo está en la posada de Belén, en la que no hay sitio para ti, Señor, para el Verbo encarnado. No hay sitio para la luz en tantos corazones. Otro eco de ese rechazo es la cruz. Crucifiquemos a la luz, gritan cientos de gargantas cegadas. Señor, ¿y cuántos ecos hay en mi vida de ese rechazo? Cuando digo, por ejemplo, con palabras o con obras, Señor, no tengo tiempo para ti, no voy a escucharte, ya sé yo lo que me conviene, déjame. Entonces
también tú y yo rechazamos la luz. Y el hombre prefiere tantas veces la oscuridad a la luz. En vez de buscar y descubrir el sentido que Dios ha dado a las cosas con su logos, en vez de leer la carta de amor escrita en todas las cosas, el hombre prefiere dar a las cosas un sentido inventado por su egoísmo. Esa es la oscuridad, la tentación de ser como dioses que la serpiente introdujo en el corazón de Adán y Eva. Sed como dioses, olvidaos de descubrir al Verbo de Dios en todo, escucha solo la voz de tu egoísmo, ponte en el centro, dale tú el sentido que más te convenga a las cosas. Tú puedes ser como Dios, puedes crear el sentido. Toda tentación esconde este engaño. Toda tentación es ceguera y oscuridad. Es como si Dios nos regalase una lavadora y en vez de preguntarnos para qué sirve o leer las instrucciones o preguntar al ingeniero que la ha hecho, nos empeñásemos en utilizarla como un lavavajillas. Y entonces se rompería la vajilla y se rompería la lavadora. Es lo que ocurre hoy en tantos ámbitos, Señor. El hombre deja de buscar la verdad en la naturaleza y en su propia naturaleza y se empeña en cambiar el sentido de las cosas. Deja de escuchar, de buscar el verbo en el que se han hecho todas las cosas y cerrándose a esa luz pretende ser creador de algo que no ha creado él. Y entonces, con su ceguera, el mundo se llena de lavadoras rotas, podríamos decir. Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Así lo expresa este prólogo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Pero Dios no nos abandona a la oscuridad. Tú, Señor, una y otra vez tratas de que nos abramos a la luz. Por eso el prólogo continuó. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Tú, Señor, haces una alianza, envías profetas que iluminan los acontecimientos de la historia, nos das unos mandamientos, como las instrucciones del uso de la lavadora. Pero nosotros no recibimos la luz, matamos a los profetas y a los que nos hablan de la luz. Y por fin, la misma luz en persona viene a la oscuridad. La misma palabra en quien han sido creadas todas las cosas se une de tal modo a nosotros que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es lo que celebramos en Navidad y nos revelas nuestra verdad más íntima y el sentido más hondo de quiénes somos, que somos hijos de Dios. En palabras de San Juan, a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es de extrañar que al evangelista San Juan se le denomine el águila, por la altura teológica a la que nos lleva a contemplar las cosas. Quizá demasiado para unos 10 minutos con Jesús como estos, pero bueno, no está mal de vez en cuando alzar un poco la mirada, aunque no entendamos exactamente todo. Comenzar el Evangelio con este prólogo es como decir: ojo, voy a narrar muchas cosas de Jesús de Nazaret, pero de quien voy a hablar es de alguien eterno, alguien que proviene de Dios y que es Dios, alguien que siendo Dios ha venido a hacerse uno de nosotros, alguien que ha sido anunciado desde siempre, alguien que nos quiere hacer partícipes de su vida divina. Esto es lo que manifiesta Juan con su prólogo. Juan no va a contar en su Evangelio la historia de un gran hombre, de un hombre extraordinario. No, es mucho más. Juan, desde el prólogo, no quiere que nos confundamos. Nos toma entre sus garras como un águila y nos lleva a la altura de Dios, para desde ahí mirar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Por eso, al acercarme a las escenas de Navidad, junto a la cercanía y la sencillez que rebosan los tiernos relatos de San Mateo y de San Lucas, la Iglesia quiere que no perdamos de vista el abismo teológico que manifiestan esas candorosas escenas. Dios se acerca a nosotros, pero es Dios. Hay una expresión que utiliza Isaías y que San Pablo cita en su carta a los romanos que dice: Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado. Es una expresión muy comentada por los padres de la Iglesia. Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado en muchos sentidos. La ha abreviado porque un pequeño niño balbuceante encierra
toda la verdad de las Escrituras y recapitula toda la historia de la salvación, toda la historia de creación y pecado, de promesas y de cumplimiento, de pecado y de amor. Si el prólogo de San Juan nos sirve para situarnos ante la grandeza de lo que estamos celebrando estos días, el pequeño niño ha abreviado toda explicación. La palabra se ha abreviado tanto se ha dicho en tan poco, que solo queda un silencio roto por el llanto de un niño. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.